Bueno, en primer lugar, felicitar bueno, me parece felicitar por la magnífica aportación que nos hacen y sobre todo porque a mí me parece que escucharlas me ratifica en planteamientos que yo tengo y que he pensado y que algunas veces he compartido, pero a veces desde la soledad, de que es un planteamiento al que poco a poco he ido llegando a base de observar y de un poco compartir. Pero una de las cosas que me parece más importante es el tema del lenguaje. Siempre he pensado que el lenguaje hace estructuras mentales y que son las que se reflejan en lo que hacemos cada día, en lo que compartimos, ¿no? Lo que partimos de la estructura que nos da el lenguaje, ¿no? Un poco la pregunta, si bien no sé definirla todavía, pero un poco cómo podemos trabajar el tema del lenguaje en el día a día, ¿no? O por lo menos como yo, de alguna manera a veces escuchar bien determinadas palabras que me resuenan, y la pregunta es cómo transformar o hacer de una manera sutil o no el cambio en que el otro o la otra persona se dé cuenta de esa frase, esa palabra, y que es un poco más allá, que es inconsciente incluso, ¿no? Porque un poco lo que decías antes de la lucha, a veces el hacerle, devolverle al otro la pregunta es: ¿y tú por qué luchas? Es que se descoloque y que deja cuando alguien nos hace hincapié en determinada palabra, ¿no? ¿Quieren alguien más? ¿O así vamos hablando? Platicamos, ¿sí? Bueno, no es una cosa mía. La crítica al lenguaje sexista es parte de la crítica a la cultura patriarcal. Y bueno, se ha hecho durante décadas y hay metodologías, análisis muy importantes, efectivamente, que han pasado, en primer lugar, por hacer la crítica del lenguaje masculinizado, que ha sido uno de los fenómenos del siglo XX, ¿no? La masculinización del lenguaje, por ejemplo. Y luego se han creado metodologías para hacer visible esto, para crear esa conciencia de que nos demos cuenta de cómo usamos el lenguaje y cómo se puede usar. Y bueno, también ha habido cosas terribles, ¿no? Como academias planteando cosas sexistas y luego se apela a las academias para que digan cómo se debe decir. Y más bien, yo soy antropóloga, pienso que los idiomas y el lenguaje en general se va transformando socialmente y es la sociedad la que le va dando sentido. Hoy nos detenemos ante el lenguaje sexista porque hay una gran conciencia de género en mujeres y hombres que no estamos de acuerdo con el sexismo, ¿no? Y bueno, pues si lo vamos llevando a las aulas, si lo vamos llevando a la educación, a los medios de comunicación que tienen no solo el lenguaje sexista, sino tienen una visión a veces ratificadora de la desigualdad, de la discriminación. Bueno, pues tenemos que llevarla a todas partes y extenderlo, y también con el uso cotidiano de un lenguaje incluyente, no sexista, no violento, en fin, no racista. Yo recuerdo cuando una amiga, Sergia, que es una gran feminista de República Dominicana, nos llamaba la atención constantemente sobre por qué relacionamos oscuro o negro con lo malo, lo siniestro, y bueno, no éramos muy conscientes de eso, claro, porque no éramos negras, ¿no? Pero ella sí, porque era negra. Entonces, bueno, pues cada quien nos vamos reeducando y vamos encontrando, sí, mira, el panorama está negro. Y aquí decir, pero está guapísima, ¿no? Porque es una mujer guapísima, bella y encantadora. Y
y uno no se da cuenta porque está naturalizado, está normalizado. Pero bueno, desarrollando una actitud crítica constante ante todo lo que vivimos. La sospecha, por ejemplo, que es parte de la cultura feminista, ¿no? Tener sospecha, sospechar de todo, de una misma. O sea, sí, sospechar que algo anda raro por ahí y tratar de hacer conciencia. Y luego también creo que es importantísimo leer y seguir leyendo a las autoras, a los autores que innovan el mundo, en la literatura, en la ciencia, en todo, y gozar del lenguaje, que es también maravilloso. Y es una reeducación permanente, me parece a mí, pero también llevarlo a estos espacios. Yo lo estoy haciendo aquí, aproveché la ocasión que me brindaron pues para anotar un punto a la transformación de la cultura. La igualdad no puede desarrollarse en una cultura que legitima la desigualdad. Entonces, todo, cómo podemos ir introduciendo o aprovechando lo que ya está creando la cultura hacia la igualdad. Y así se me ocurre. Bueno, hola a todas y a todos, mi nombre es Beatriz, yo vengo del Valle del Guadalhorce y voy a lanzar una idea un poco manida, pero bueno, me ocurrió ayer y en relación con el nombre del congreso, que es precisamente Sumar Igualdad, cosa que yo creo que intentamos hacer diariamente, a veces no se puede evitar restar igualdad. Ayer fue una anécdota muy simple, yo me dedico a los nuevos yacimientos de empleo, que es el apoyo de ideas de emprendimiento, enfocado principalmente pues, al colectivo mujeres, que nosotros es verdad que utilizamos mucho la palabra colectivo, y era un usuario en este caso y le estaba explicando pues, que si su idea de negocio estaba montada por una mujer a 5.500 euros y si era un hombre era 4.500. Entonces empezó a lanzarme la idea de siempre de la igualdad ya está conseguida, porque vosotras siempre tenéis más, y yo empecé pues, a explicarle el por qué, porque incluso la redactora del proyecto, que es mi compañera Lourdes, pues es un proyecto que está muy bien redactado, muy bien enfocado y tiene un argumento muy sólido, que es que en el Valle del Guadalhorce las mujeres perdieron su trabajo por culpa del desmantelamiento de la industria textil. Y se lo estaba intentando explicar y no me quería escuchar. O sea, yo a lo mejor hace unos años hubiese tardado un rato en darme cuenta, pero supongo que será la experiencia, el haber tratado ya a muchos usuarios y dije, no me está escuchando, es que no me quiere escuchar. No quiere que yo le explique que esto tiene un fundamento, que esto no es alegremente 1.000 euros más por ser mujer, ¿no? Y llegó un momento que dije, paso, es que no voy a seguir explicándoselo, es que no lo quiere escuchar. Entonces, a veces pienso que, y perdona que utilice el lenguaje de combatir y luchar, yo la verdad es que nunca me había dado cuenta que utilizaba un lenguaje violento. A partir de ahora intentaré adaptarlo y me di cuenta y dije, no voy a luchar, digo, sí que no quiere escucharme. Le dije, 5.500 mujer, 4.500 hombres. No sé si al resto pasa, sí, es la última oferta, no es por ahí, y realmente me di cuenta de que ayer no sumé igualdad, que ayer resté igualdad, no quise, me cuesta, combatir o afrontar esa situación. No sé si es algo que ocurre al resto, pero ¿cómo podemos, que no sé, esa es un poco la idea, muy manida, pero entiendo que nos ocurre a todas las personas. No sé si alguien quiere compartir. Yo quería, has hablado todo el tiempo espléndidamente de las sinergias, las sintonías. A veces las sinergias como que se ven más y como que sumar aquello en lo que ya coincidimos está bien. A mí me parecen las sintonías complejas por la afinidad, pero sobre todo por la dificultad de las frecuencias. La frecuencia patriarcal, misógina, androcéntrica, sexista y todo lo que sabemos, dificulta muchas veces generar sintonías. Y si las
bueno, yo creo que ayer lo que estaba comentando la compañera es que no había manera de sintonizar aquello. Había dos frecuencias, no sé si una era FM y la otra era onda media, yo no sé en qué ondas iban las frecuencias, onda cero, onda corta, onda larga, lo digo, porque muchas veces yo creo que podemos, a veces no nos damos cuenta que queremos construir sin condiciones. Y a veces la construcción pasa por generar las condiciones para poder actuar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a sumar. Yo no creo que ayer restaras, si te sirve. Yo creo que ayer hiciste lo que pudiste, como todas las cosas. Porque es que si no, además encima de no sumar nos cargamos con, no sé si era muerto o muerta, de haber restado, ¿no? Y entonces te vas a tu casa con la copla de decir y tenía que haber hecho. Y creo que a veces hay un elemento que a mí me parece importante en la intervención, y lo digo en el sentido de quienes estamos aquí en lo cotidiano trabajando con estas cuestiones, y es que estamos en ámbitos muy complejos, y entonces que tenemos que mirar, porque yo oía todo el rato la sinergia y la sintonía y decía, qué bonito, qué bien, y decía, ahora la frecuencia, y yo ya... ¿sabes? Creo que habría que, al construir, habría que hacer a la vez, sumar sinergias y sintonías, construir frecuencias y restar interferencias. Me parece excelente. Sobre todo, me parece que es como una disposición. Yo lo planteo como una disposición en que una tiene que estar como haciendo un esfuerzo por buscar sintonía. A veces estamos formadas como para solo sintonizar con quien está en la misma onda que nosotras. Y acá creo que el arte de conjugar esfuerzos como lo que hacen ustedes en distintos ámbitos de instituciones, de grupos, en fin, todo eso pasa por tener una disposición a sintonizar con lo que se pueda, parcialmente, temporalmente, incluso en cosas enunciadas con lenguajes distintos y bueno, ir en pos de sintonizar. No siempre funciona, hay gente que no quiere sintonizar con nosotros, bueno, pero también por eso vamos buscando normar, o sea, que todos los avances por la igualdad no sean de buena voluntad, sino que se conviertan en pautas y normas sociales, en leyes, en todo, para que ya no tengamos que estar convenciendo cada vez a cada quien, sino que todo esto se convierta en modo de vida, en cultura, en sentido común, y que, bueno, ya no nos salga tan así forzada la igualdad, ¿no? Porque todavía es forzada la igualdad. Me parece que aunque la digamos, aunque nos propongamos, nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces, estar en sintonía también lo digo, porque algunas personas, no sé aquí, pero sí del otro lado del mar, se quejan muchas veces de sentirse aisladas, de sentirse, es muy fuerte estar constantemente convenciendo y tal, y una se siente difícil, ¿no? Y entonces buscar con quién sí sintonizas, en un espacio, en un proyecto, en una institución, en un grupo, en una red. Nosotros trabajamos mucho en red, y las redes tienen que ser flexibles y fluidas, y ahí no puedes pedir pensamiento, no queremos pensamiento único ni nada por el estilo, sino más bien que cada quien desarrolle desde su propia situación en el mundo su visión por la igualdad, y aprender a compartir eso, aunque no sea exacta, aunque no corresponda, aunque no sea total. Ese es sobre todo el tema de la sintonía. Esa es una actitud hacia los otros, ¿no? Y hacia una misma. Por ahí va.
Y creo que nunca dije la palabra empoderamiento, ¿vieron? Es la primera vez que vengo aquí, no hablo de empoderamiento. Pero bueno, sí. Yo quería darte las gracias porque creo que como algunas de las que estamos aquí, eso que tú dices del sentirte tratada igual y que tu dignidad como humana y algunas de nosotras como humanas ecofeministas, hoy nos hemos sentido en un sitio a gusto, relajada, en el que podemos sentir que eso se reconoce y se valora. Porque llevamos como 2 o 3 semanas, unas cuantas personas hablando de que nos sentimos agredidas con ese lenguaje cuando nos definimos como feministas o como ecofeministas. Yo no sé si lo habéis sentido últimamente, pero nosotras tenemos la necesidad, y lo hemos hablado muchas veces, cuando yo digo lo que soy o cómo me siento, si lo digo con vehemencia me tachan de agresiva. Y entonces estamos siempre diciendo cómo lo tenemos que hacer. Cómo yo, que soy, lo que me encanta, soy humana y ecofeminista, cómo no me tengo que avergonzar y qué a gusto que lo pueda decir sin que me miren diciendo, bueno. Y ahora le tocamos este tema y como ya está aquí, que nos pasa, nos hablamos muchas veces en el contexto, tal o cual persona, enseguida saltan. Cuando yo a lo mejor no expresarte, sino que quiero expresar, pues eso, con vehemencia. Yo también soy radical en el sentido de lo que dijiste en algún momento de la conversación, voy a la raíz. Entonces sí que nos gustaría, ¿verdad? Lo hemos planteado muchas veces, ¿cómo hacemos en un contexto de un pueblo pequeño, donde todo el mundo nos conocemos, donde somos las de Lampas, las mismas madres las que pedimos por favor que nuestra hija en carnavales no se la vista de pitufa con falda y delantal? Los pitufos y las pitufas, los gnomos del bosque van tan iguales. Y entonces, ahí está con las mismas tonterías, ¿no? De jolín, o si un delantal buenísimo que le hemos hecho a las pitufas. Entonces, si eres tú la que dice algo en el AMPA, ya te miran raro. Si eres tú la que dice algo, a lo mejor en el mercado cuando estás comprando, y dices, la pitufas que se no lo ha hecho. Oiga, mire, no, es que pues no ha hecho nada. Entonces, ese cansancio de siempre, ¿no? ¿Cómo lo transformamos en una energía positiva, armónica, desintonizada? Lo violenta es, o cuando empiezas una reunión importante donde se deciden las cosas de tu pueblo, que no llegue el concejal y te diga, yo guapa. Michelle Bachelet, que fue presidenta de su país y que ahora dirige ONU Mujeres, estableció que ella no le da beso a nadie en público. Entre otras cosas, haciendo una crítica de ese cachondeo actual en que las mujeres y los hombres nos saludamos en público sin siquiera conocernos, ni que nos hayan presentado, ni nada, ya de beso, ¿no? Porque somos muy modernos. Bueno, imagínate, puse un ejemplo, tú pusiste el ejemplo en un pueblo y tal. Bueno, acá una figura pública que quiere cambiar una costumbre generalizada e identificada como algo de gente superada y moderna, ¿no? Y bueno, lo logró y nunca dio un beso a ningún señor, bueno, a lo mejor en los públicos sí, pero en lo público no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que tener conciencia y convicción de lo que uno está haciendo. También asumirse disidente. La condición disidente como parte de la propia subjetividad es muy importante. Disidente no víctima, sino disidente en el sentido de que pues, no estás de acuerdo con lo hegemónico en algún espacio, con la cultura dominante, que prevalece en un sitio, ¿no? Y una tiene que aprender a ser disidente. Las mujeres en el mundo hemos aprendido a sobrevivir siendo disidentes, tratando de convencer a los demás de nuestra causa, estando en minoría y sin poderes diversos. Bueno, y me parece que eso ha marcado
parte de la cultura feminista contemporánea. Luego, como si sales en un lugar, en un pueblo o en una ciudad o en cualquier lugar, y quiero recordar, por ejemplo, en Madrid, cuando unas jóvenes quisieron poner una pancarta, ¿no? En los indignados sobre el feminismo y la rechiflaron, ¿no? Y eran personas de vanguardia, personas críticas, personas, bueno, pues sí, pero la crítica al orden de géneros es la más difícil, ¿no? Tal vez. Entonces, bueno, tenemos que aprender qué hicieron estas jóvenes, pues volvieron y pusieron una carpa y entonces fueron a explicar de qué iba el feminismo y ahí estaban. Por ahí hay una pancarta preciosa que nos retratamos. ¿Se acuerdan que nos retratamos allí, que fuimos? Y pusieron para convencer y luego hacen talleres y grupos y no sé qué tanta cosa para feministizar a los indignados, porque como no conocen una de las aportaciones más importantes a la modernidad y a la crítica de la modernidad. En fin, tenemos que aprender a ser disidentes, tal vez con ayuda, menos paté de foie, o sea, que te afecte menos al hígado, menos paté de foie, o sea, también aprender a respirar profundo, a entender que ahí estás y que se puede cambiar todo eso. Ser feminista y decirlo implica exponerse al estigma. El feminismo es estigmatizado por ideologías patriarcales. Entonces, ¿les gustó, verdad? Bueno, hay que ponerle nombre a todo y hay que irlo diciendo para entender cómo. El simple hecho de decir que, o sea, no es cualquier cosa, que se crea un estigma. Es como un estigma racial o un estigma por cualquier condición particular en un régimen de desigualdades. El estigma al feminismo es un estigma a las mujeres como género, pero además a la filosofía política que hemos aportado las mujeres a lo largo de varios siglos. O sea, es una creación colectiva el feminismo y es tal vez el aporte más importante que hemos hecho las mujeres como género a la modernidad. Es un aporte civilizatorio. Deberíamos estar súper orgullosas, pero el estigma funciona para disminuirnos, para avergonzarnos, para lograr algún día, eso esperan, que nos callemos y que no digamos, ¿no? Y es al revés, más bien decir, pues mira, es que feminista es una palabra maravillosa, ¿no? Y bueno, pues empiezas a buscar por qué es maravillosa ya, y lo dices. ¿Se acuerdan de una vez que una ministra dijo miembra? Y entonces leí un artículo, creo que era en el Público, en el País, ya no recuerdo, de un señor, era un hombre, que decía, bueno, así empezaba, miembra, bueno, pues me suena bien. Y todo el artículo desarrolló él, ¿por qué le sonaba bien? Miembra, porque miren qué bien combina con, y hacía frases, porque en vez de decir la miembro, y empieza a jugar con el lenguaje sexista, y cuando terminas el artículo, miembra suena precioso. Precioso. O sea, tenemos nosotros que hacer discusión, no solo crítica, ideológica, sino también hacer estética, ¿no? También convertir en bello lo que nos gusta, ¿no? Miembra, suena precioso. Ya con la A la podemos ser más redonda, ¿no? El tema es complejo, el tema es muy complejo, la crítica de la cultura y también qué pasa por nosotras, que además nos duele o que nos afecta, no es algo de lo que una pueda desprenderse o separarse. Bueno, muchas gracias.
un descanso.